Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este pequeño espacio de diálogo, de coloquio, que de cierta manera agradezco primeramente al Instituto Veracruzano de Cultura, al IBEC, que nos está dando esta oportunidad justamente de estar en esta participación en relación con lo que son las festividades de Cumbre Tajín y Cumbre Papantla. Un agradecimiento principalmente al maestro Eric Ali, que es el director del recinto Teodoro Cano, disculpen, y que nos está dando esta participación. De igual forma, a los que están invitados o están aquí presentes, muchísimas gracias por este espacio, por estar aquí, y también a Cicuta de Oro, que de cierta manera siempre hemos estado trabajando con esto de la promoción cultural en diversas situaciones y en diversos enfoques. Para el día de hoy voy a trabajar este tema denominado, o más bien yo le denominé como códigos culturales. Un poco de contexto es que hace tiempo, dando clases sobre cultura organizacional, se hablaba prácticamente de que cómo a partir de la cultura de la mercadotecnia o de las culturas empresariales se hace mucho énfasis en que los psicólogos o los expertos en recursos humanos tengan este trabajo de conocer realmente cómo es la cultura, sea de cada comunidad o cada ciudad, donde vayan a ir albergando prácticamente los intereses de la misma empresa. A partir de esto surge esta pequeña discusión en clase sobre cuáles son claramente estos códigos culturales que prácticamente se utilizan dentro de la industria, o por decirlo de esta manera, dentro de la mercadotecnia. Sin embargo, aquí la intención es ir viendo poco a poco cómo se van dando estos códigos culturales que influyen aquí en Papantla. Siguiente diapositiva. Podemos encontrar que existe un montón de definiciones que nos pueden hablar sobre cultura. Podemos verlo desde la perspectiva social, antropológica, incluso psicológica, y esto va a depender mucho justamente del grado de percepción o de investigación que quiera cada sujeto analizar al momento que desee interactuar con la cultura. Sin embargo, Grover y Plonhoff mencionan que existen para ellos alrededor de 27 definiciones de cultura que pudieron justamente rescatar a partir de diversos estudios o investigaciones, pero con la que más se quedan o con la que adoptan ellos, que definen correctamente la cultura, es que justamente se considera como un conjunto de rasgos distintivos que influyen a través del tiempo y que van a determinar prácticamente las conductas o las pautas de los individuos que se encuentran inmersos en dicha cultura. De cierta manera podemos hablar que cada comunidad, por decirlo de esta manera, tiene sus pautas, sus normas, sus costumbres, sus tradiciones e incluso sus valores. Esto se determina a partir de cómo van influyendo poco a poco en el comportamiento y en el uso diario, por decirlo de esta manera, sobre cómo es la definición de cultura. Por decirlo de esta manera, a un rasgo, ya hablándolo desde una perspectiva psicológica, podemos entender de cierta manera que la cultura viene siendo un pensamiento o unas pautas de comportamiento que van a ir caracterizando a una sociedad, a una población. Estas características las presentan diferentes culturas, pero las van a ir presentando de acuerdo al grado de interacción que tienen los sujetos con la misma. Siguiente, por favor. De cierta manera, Michel Foucault menciona que hay rasgos importantes a la hora de analizar justamente lo que es el concepto de cultura. No es solamente hablar como comúnmente o coloquialmente se conoce como cultura, que a grandes rasgos, entre la Vox Populi, conocemos que la cultura son elementos, por decirlo de esta manera, artísticos.
pero realmente la cultura tiene otros elementos, no solamente desde un aspecto artístico, sino que también va desde el lenguaje, es decir, el tipo de lenguaje y discurso que se utiliza en una comunidad. También son justamente los esquemas perceptivos, es decir, cada comunidad va a tener sus esquemas de percepción y de interpretar justamente la realidad. Esto yo lo interpreto mucho con lo que es el tema de esquemas referenciales, es decir, si un miembro o un sujeto que está acostumbrado a trabajar, por decirlo de esta manera, en el campo, sus esquemas de referencia van a ser diferentes comparados a los de una ciudad o un miembro de una ciudad. Entonces, a pesar que están influenciados en una misma zona, por decirlo, en este caso Totonacapan, por decirlo de esta manera, los esquemas referenciales o de pensamiento y comportamiento serán diferentes comparados con un sujeto de una ciudad o en este caso con uno que vive justamente o trabaja en el campo. De otra manera también se puede decir que son cambios y técnicas que elaboran a partir del consumo y del comportamiento. Michel Foucault hace énfasis que estos elementos que conforman la cultura, vuelvo a explicarlo, determinan las formas en que se van a ir comportando los sujetos. Entonces, a partir de esto, o esta propuesta puede ser como un análisis para entrar a indagar sobre lo que es la cultura, específicamente en diversos entornos y cómo irlos interpretando de acuerdo a los códigos culturales. Primero inicié con este tema de cultura para ir entendiendo poco a poco cómo es que funcionan estos códigos culturales y principalmente irlos aterrizando a lo que es justamente en Papantla. Por favor, siguiente. Ante una mirada codificada y reflexiva, se crea un sistema de pensamientos de códigos ordenados y reflexivos, de los cuales dotan de un orden de experiencia y los modos de ser dentro de una sociedad representada. En pocas palabras, como mencionaba hace unos momentos, los rasgos distintivos como cultura, valores, experiencias, formas de vida, hábitos, determinan el comportamiento del individuo, y estos van a ser prácticamente determinados a partir justamente de las pautas de interacción, lo que se mencionaba anteriormente. La cultura va a ser representada en diferentes formas y maneras, pero se tiene que tomar como base todas las interpretaciones, tanto lingüísticas como de discurso, imágenes incluso, o aspectos simbólicos que se van dando en cada cultura. Un ejemplo que se puedo dar con este caso es que de cierta manera estos elementos que conforman la cultura tan solo lo tenemos muy representado en diferentes situaciones culturales. Sabemos que Papantla, o más bien la zona de Totonacapan, está llena de una riqueza de vestimenta, de lenguas y otros elementos que determinan justamente la diversidad a partir de lo que son estos aspectos culturales. Sin embargo, dichos elementos no han sido estudiados a profundidad y solamente han sido vistos desde una perspectiva cultural, desde una perspectiva de turismo. Hace tiempo, platicando con una doctora que trabaja mucho la cuestión de investigaciones, especialmente aquí en Papantla, menciona que se deben de abrir caminos y pautas para investigar desde una mirada tanto antropológica como psicológica. Se deben de abrir investigaciones que estudien justamente la comunidad de Totonacapan. Existe demasiada información dentro de lo que es la etnopsicología, que es estudiar justamente estos rasgos culturales que conforman una sociedad, que deben de trabajarse aquí en Papantla. Hay demasiada información. Por ejemplo, en este caso Vallejo 2020 prácticamente menciona que estos elementos que se van desde las miradas, desde las prácticas parentales, ayudan a comprender un poco mejor desde una perspectiva psicológica lo que son los elementos de comportamiento. Anudado esto, podemos entender, o más bien mi explicación es este punto de que se deben de abrir aperturas de investigación de comportamientos, no solamente desde una visión, por decirlo de esta manera, folclórica, sino también se debe de entender una perspectiva etnopsicológica para analizar dichos comportamientos, porque a una indagación personal, por decirlo de esta manera, existen ciertos elementos culturales, por decirlo de esta manera, que brindan una serie de identificación, o válgase la redundancia, pues construye una identidad de cierta manera de lo que es en Papantla.
Y esos elementos los vamos a ver a continuación. Sin embargo, sigo con este punto. La intención, justamente como Michel Foucault menciona, es verlo de una manera de hiperreflexión, analizarlo a partir de cuáles son estos comportamientos para poder indagar justamente qué es lo que sucede. En este caso, si lo ponemos a un sistema un poco más sencillo, cómo es el comportamiento de Papantla, por decirlo de esta manera, y cómo influye en su cultura. Siguiente, por favor. Entrando en tema, ya específicamente hablando sobre los códigos culturales, estos códigos culturales vienen siendo estas pautas o normas que caracterizan a cada comunidad o a cada población y que van a determinar justamente dichos comportamientos. Hace prácticamente en los años 90, Lothar Rappal hace una investigación sobre estos códigos culturales y en toda esa inmersión que realizó, prácticamente pudo encontrar que todas las culturas tienen las características que estamos viendo en pantalla. Si se puede acercar la pantalla para los que nos están siguiendo, bueno, los que están presentes, podemos observar que de cierta manera estos elementos que componen la cultura son desde la perspectiva auditiva, la cuestión gesticular, las formas orales, las visuales, las táctiles, las olfativas, los elementos gustativos, extrasensoriales y de utilidad. Estos elementos definió Lothar Rappal que van a estar siempre definidas en diferentes culturas. Sin embargo, es importante que se lleguen a analizar o a reflexionar, porque esto va a depender mucho para entender cómo es justamente estos códigos, cómo se manejan estos códigos culturales. Si bien Rappal es un psiquiatra que trabajó justamente durante muchos años en Estados Unidos y en América para definir justamente los códigos culturales, si bien mencionaba en un principio que los códigos culturales son utilizados para la cuestión de la mercadotecnia o del marketing, es decir, se analizan los códigos culturales de una población, de una comunidad o de un país, y para esto se va entendiendo cuáles son las ofertas de demanda y de consumo que va teniendo determinado país. El ejemplo que menciona Rappal es que hace muchísimos años, cuando le pidió la compañía Nestlé que interviniera justamente con la promoción del café en Japón, prácticamente tuvo un reto. ¿Por qué? Porque de cierta manera Japón no consume café. Vemos que son de otro tipo de bebidas, especialmente el té caliente, por decirlo de esta manera. ¿Qué sucede? Que a la hora de investigar, prácticamente dentro de sus esquemas mentales de los japoneses o dentro de sus tradiciones y culturas, el café no forma parte de su cultura, forma parte de la parte estadounidense, porque de cierta manera, si lo ubicamos de esta mañana, lo vemos a respuesta de esto, un desayuno americano que comprende justamente del café americano y el desayuno, digamos, de preparado rápido. Los japoneses actúan de otra manera. ¿Qué sucedió con esto? Que de cierta manera influyó a que comenzaran a trabajar el consumo de café, pero no desde una bebida caliente, sino de una bebida fría. Es común notar en Japón que prácticamente existen cada cuadra, más bien existen ciertos expendios de café que se consumen constantemente. Iniciaron el experimento con los niños japoneses dándoles pequeños dulces. Entonces ahí fue como que la impronta para justamente desde una perspectiva conductista, estímulo-respuesta, a generar un consumo, o como decía, al generar un consumo se generaba una necesidad. Entonces, de cierta manera, estos códigos culturales van abocados prácticamente a la impronta de la parte emocional y del aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que de cierta manera estos improntas que se van dando en el desarrollo van influyendo demasiado en el desarrollo del individuo. Hay otro autor que se llama, ¿cómo se llama? Rolando Díaz, prácticamente investigador mexicano que trabaja sobre esta cuestión de las perspectivas de la construcción de la psicología del mexicano. En 1945 Díaz establece que hay ciertos parámetros para medir justamente los tipos de comportamiento o el pensamiento del mexicano. Estas son denominadas premisas históricas culturales. ¿Qué quiere decir? Que estas premisas histórico-culturales se van definiendo y se van desarrollando a través justamente de las pautas de crianza y de generación.
Un ejemplo de premisa histórico-cultural vendría siendo justamente esta parte de la dominación de la mujer en nuestra cultura mexicana. Entonces, si lo observamos de esta manera, se puede entender que esta pauta de sumisión del grupo femenino aquí en México prácticamente lo vemos repetido en todas las familias mexicanas, tales como costumbres o tradiciones pertenecen justamente a estas premisas histórico-culturales que justamente nos dan una explicación de cómo son las pautas y comportamientos que tiene, en este caso, un mexicano. Si lo transportamos aquí a Papantla, sería interesante analizar y observar cuáles son esas premisas histórico-culturales que tiene justamente la población de Papantla o sus alrededores. Retomando estas investigaciones de Vallejo, explica que en este sentido, desde una perspectiva de prácticas parentales, se ve o se menciona que los padres, en este caso, no tienen una involucración directa con lo que es la crianza de los hijos. Quienes están justamente involucrados son las madres. Y eso es un modelo que se repite constantemente en diversas familias totonacas. Es un ejemplo, por decirlo de esta manera, desde este enfoque con investigaciones a partir desde la etnopsicología, se puede llegar a describir cómo son estas poblaciones. Siguiente. Tomando en cuenta este punto, es importante tener en cuenta que también Vygotsky, desde la perspectiva que estoy manejando, Vygotsky también enfoca a través de lo que es su propuesta sociohistórico-cultural. De acuerdo a Vygotsky, los aprendizajes y las enseñanzas que tiene un individuo, en este caso el niño, va a determinar mucho la pauta de comportamiento de acuerdo al contexto cultural, histórico, por decirlo de esta manera, que el niño está inmerso. Es decir, ¿por qué en ocasiones es tan extraño, por decirlo de esta manera, que veamos costumbres en ciertas culturas, ya sea de la región de México, Veracruz o fuera del país, que sean extrañas para nosotros? Porque de cierta manera estas costumbres y tradiciones están enfocadas a dirigir prácticamente las tradiciones y costumbres. Sabemos que a partir de las costumbres y tradiciones se van dando normas, pautas de comportamiento. Entonces, a partir de esto, Vygotsky menciona y rescata prácticamente que los elementos sociohistórico-culturales van a determinar poco a poco el comportamiento del ser humano. Si lo vemos aplicado justamente en esta región, pues de Totonacapan o de Papantla, podemos observar ciertos parámetros de conducta, ciertos elementos psicológicos, por decirlo de esta manera, que van permeando en el comportamiento del ser humano y que a partir de la cultura van explicando prácticamente cómo son estos elementos. Queda claro que esto es un análisis propio, no es algo que todavía se ha llevado a campo o a práctica, pero es un elemento que yo he observado a partir de esta inmersión que pues, he tenido aquí en el contexto cultural de Papantla, de que existen tres elementos que conforman prácticamente esto que se llama o se denomina códigos culturales. De cierta manera, en cualquier lugar, en cualquier estado o incluso en cualquier país, si se habla de la vainilla, del centro ceremonial del Tajín o de los voladores, prácticamente se piensa rápidamente en Papantla, porque son tres elementos que se van conjugando en toda la cultura, o prácticamente se ha conjugado en esta cuestión cultural. Hace tiempo había platicado sobre este tema y de cierta manera, desde mi impresión o desde mi perspectiva, un ejemplo en el sentido de marketing, Cumbre Tajín durante 20 años ha sido el mejor negocio si lo vemos de esta perspectiva, y ha sabido utilizar, capitalizar y generar una necesidad a partir de estos tres elementos, es decir, el Tajín, el centro ceremonial del Tajín, la vainilla o los voladores. Incluso lo vemos justamente repetido, por decirlo de esta manera, en las artesanías. Si no tiene un distintivo de estos tres elementos, las artesanías, en este caso aquí en la región de Totonacapan o de Papantla principalmente, no se puede considerar de cierta manera como papanteco. Otra cuestión muy interesante que yo me he dado cuenta es que a nivel artístico, por decirlo de esta manera, tanto escritores, poetas, músicos hasta cierto punto, siempre debe de girar en torno a su creación, por decirlo de esta manera, o a su quehacer artístico, debe de girar a partir de estos elementos.
Me gustaría retomar de cierta manera un poco de la plática que hubo hace una semana con el psicólogo Rogelio sobre su plática sobre Teodoro Cano, cómo es que esta perspectiva de vida que nos compartía se ha generado, es decir, recordando las palabras que mencionaba el maestro Teodoro Cano por el maestro Rogelio, mencionaba que de cierta manera la gente ya pedía, o prácticamente pedía lo que era justamente elementos culturales representativos de Papantla, dando, ahora sí que no daba la pauta para generar otras exploraciones. Si lo vemos desde ese punto de vista, desde mi perspectiva es interesante ver cómo estos tres elementos van girando en torno a lo que podemos decir una demostración cultural cuando realmente existen más elementos existen más elementos aparte de estos tres que siempre se están observando. Es decir, si vemos Cumbre Tajín, rápidamente se dimensiona a estos elementos. Los anuncios publicitarios, los carteles, siempre van girados hacia la cuestión de identidad. Otro punto muy interesante es que los códigos culturales van construyendo una identidad de la población. Sin embargo, es importante analizarlos a profundidad, porque si son tomados nada más desde un mero acto de marketing, prácticamente va a quedar en una parte superflua, es decir, no va a haber una continuación sobre el análisis y la reflexión sobre estos. Lo que mencionaba hace unos momentos, tomando en cuenta estos análisis de Rapal, podemos ver que de cierta manera para mí estos códigos culturales, o como lo he mencionado yo como esta triada, prácticamente tiene su significado. Si lo vemos de esta manera, la flor de la vainilla se representa de forma amarilla, de la redundancia. Y si lo relacionamos con la psicología del color, prácticamente es este elemento de vitalidad. Sol, agente femenino. Por otro lado, el centro cerebral de Tajín se representa con colores oscuros, casi café, que representa equilibrio, se representa como lo masculino. Y la parte de la danza de los voladores es rojo, poder, amor. Entonces, desde una perspectiva algo arriesgada, puedo mencionar claro está que no es algo que se ha demostrado, simplemente es un análisis propio, que de cierta manera esta triada, si lo vemos desde esta perspectiva de madre, padre o hijo, se ve representada también en otros elementos religiosos. Esto, aclaro, es un análisis propio, aún no ha sido de cierta manera comprobada, pero sería interesante analizar estos elementos a partir justamente de una cuestión holística o de un pensamiento holístico para poder dar una interpretación más, por decirlo de esta manera, más abierta hacia diferentes interpretaciones, por decirlo de esta manera, que hay en nuestra región. Siguiente, por favor. Otro punto que me estoy basando es también el uso de los arquetipos de Jung, que establece justamente cómo es la creación del inconsciente y de cierta manera este punto del inconsciente colectivo. A grandes rasgos Jung menciona que existen ciertos arquetipos inconscientes que son muy elementales y muy primigenios, por decirlo de esta manera, que van siendo justamente parte de de lo que es la denominación de cultura. Entonces estos elementos nos pueden ayudar de cierta manera a poderlo visualizar en otros elementos o en otros códigos de cultura, por decirlo de esta manera, de otros países, que van a tener justamente los mismos elementos de triada, de femenino, masculino, o valga la redundancia, de varón, por decirlo de esta manera, que van a hacer justamente esta táctica para comprender y analizar cómo se van dando justamente estos elementos. Algo que me llama la atención y que venía reflexionando desde hace días, o más bien hace unos momentos, es que es importante que se hagan, que no se dejen de hacer principalmente investigaciones no solamente sobre Papantla, sino en todo el Totonacapan, pero también debe de incentivarse las investigaciones, en este caso desde mi área como psicólogo, investigaciones etnopsicológicas, porque nos van a ayudar justamente a comprender prácticamente estos elementos que van conformándose. Sí, es bueno rescatar y verlo desde una perspectiva cultural, pero también es válido verlo desde un enfoque más, por decirlo de esta manera, que pueda trabajar de manera palpable con la sociedad, en este caso desde una psicología social. Entonces, recordando unas palabras que se mencionaban hace unos momentos, es importante incentivar justamente las investigaciones y este tipo de reflexiones
no para imponer, sino prácticamente para ver de diferentes enfoques cómo se van dando estos elementos culturales, ya que de cierta manera se puede observar que hay un mismo patrón prácticamente de discurso que no genera, por decirlo de esta manera, algo nuevo. La intención es verlo desde diferentes horizontes para poder justamente ampliar más el conocimiento tanto antropológico, social, cultural, folclórico, incluso psicológico, para poder entender cómo se va dando estos elementos. Y bueno, mencionaba hace unos momentos que el uso de los códigos culturales no es algo nuevo, no es algo que sea moderno, sino siempre se ha utilizado. Ha formado parte del estudio de mercado, marketing o de las empresas para conocer justamente lo que el consumidor necesita o generar ese consumo a partir de las posibles necesidades que tiene la persona, y una vez detectada, pues se van emitiendo justamente ciertos elementos pues culturales, es decir, empresas como la Coca-Cola, la Nestlé, incluso Coppel, Embratel, son perspectivas un poco más locales o nacionales en donde se utilizan dichos códigos para poder justamente permear dentro de lo que es, si lo vemos de esta manera, el inconsciente o el consciente colectivo, y justamente generar estas situaciones. Ahora, el título llamativo de Códigos Culturales en Papantla. Muchos, tenían la seguridad que se iban a preguntar sobre los códigos de vestimenta, los códigos de cierta manera de tradición o de cultura. Son importantes analizarlos. Sin embargo, desde mi perspectiva también es importante verlos cómo generan justamente esos elementos o esos códigos de vestimenta, cómo se generan y cómo dan pautas de comportamiento, como se mencionaba hace unos momentos. Dichas pautas, dichos valores generan una forma de pensar, y esa forma de pensar genera una serie de pensamientos y por ende un comportamiento. Entonces prácticamente la intención de esta plática, por decirlo de esta manera, es poner en mesa justamente un nuevo enfoque que no se ha hecho en Papantla, y que algo que hemos discutido con otros colegas como Fernando, Rogelio y otros maestros, es que es necesario que se trabajen justamente pues investigaciones relacionadas en Papantla. Lamentablemente pues existe esta llamada denominación fuga de cerebros, que si bien es importante para el desarrollo humano, pero también desde una perspectiva de una aportación pues, social, por decirlo de esta manera, es ver justamente qué investigaciones se están haciendo aquí en Papantla. De cierta manera esto me recuerda mucho a los conocidos, en este caso como Alma Vallejo, Francisco Vallejo, Bernis Ochiwa, que son justamente investigadores de la zona o que han trabajado de cierta manera conociendo un poco más de Papantla, no solamente el Papantla que nos han hecho creer que va a cierta situación, sino hay otros elementos. Entonces es la apuesta, por decirlo de esta manera, para que se abran nuevos canales, en este caso de investigación, tanto también como los trabajos que ha tenido el director Eric Ali, que de cierta manera son investigaciones interesantes acerca del Totonacapan. Algo que sucede continuamente y mucho en estas confusiones es de que piensan que Papantla es el Totonacapan, cuando realmente el Totonacapan es más inmenso. Es decir, el Totonacapan es más grande que lo que se podría decir Papantla. Entonces Papantla no es toda la cultura, existen otros elementos, otros factores culturales que determinan prácticamente ciertos sitios de Filomeno Mata, de la cuestión de Cusquigo, entre otros, que prácticamente son importantes estudiar. Como mencionan, sí, Papantla es cuna de artistas, pero Papantla no es todo el Totonacapan. Existen más lugares, más sitios que si los ponemos a estudiar o podemos a reflexionar sobre esos elementos, podemos encontrar una variedad mucho más multidimensional, más holística y en este caso multicultural sobre los elementos culturales. Muy bien. Lo mencionaba, qué tan importante es conocer los códigos culturales de nuestra región. Lo dejé en blanco porque justamente es un punto de reflexión. ¿Para qué es importante conocer los códigos culturales o la misma cultura? Esa es una pregunta que hago constantemente a mis alumnos, porque justamente este punto, o sea, ¿de qué me sirve a mi psicólogo, o en este caso estudiante de cualquier profesión, conocer la cultura? Es importante conocerla porque así vamos a interpretar prácticamente estos aspectos que dominan y predominan,
de cierta manera dan una forma de comportamiento. Ya lo mencionaba Vygotsky, también lo mencionaba Skinner, justamente con las cuestiones culturales. Estos elementos se van dando a partir de la interacción constante del individuo y de la sociedad, y que de cierta manera el individuo va generando su propia identidad. Si un individuo no genera con estos elementos, como la lengua, la vestimenta, la cuestión gastronómica, la cuestión visual, si no genera una identidad, prácticamente no se va a sentir perteneciente a la cuestión de su tribu. Entonces es importante analizarlo, porque posterior a eso luego existe esto que se llama la apropiación cultural, es decir, adueñarse o apropiarse de elementos culturales sin conocerlos realmente y mencionar que ya pertenecen a ciertos grupos. Entonces, de cierta manera, desde esta perspectiva es importante conocerlos para entender un poco más cómo se va generando estos aspectos culturales que se van perdiendo, no solamente en Papantla, sino también en toda la región del Totonacapan o incluso también en otros estados. Entonces, prácticamente, pues, sería mi presentación. Muchísimas gracias. ¿Alguna duda, comentario, queja, sugerencia que tengan? Una vez los escuchamos. Ya me estaba preocupando yo porque al preguntarte, bueno, hablabas de la importancia de conocer la cultura, y ya me estaba preocupando porque no veía desde dónde partías, pero ya veo que tu propuesta aparece a partir de la mercadotecnia. Es ahí va a aparecer. Sí, de hecho surgió primeramente desde esta cuestión de la mercadotecnia, pero admito, tengo una obsesión muy grande por conocer esta parte de lo que son justamente la psicología del mexicano. Entonces esa parte que a mí me gusta y me encanta encontrar, prácticamente lo he llevado desde un análisis propio estos elementos, ¿no? Realmente existe una psicología del mexicano, esa es como que mi reflexión, y a partir de eso me ha llevado a este autor, Rolando Díaz Lobing, y su padre también, que cómo es justamente este análisis de la psicología del mexicano, pero desde una perspectiva social. Entonces, de cierta manera, para mí estos elementos parten, o bueno, inician justamente con la cuestión de la mercadotecnia, pero ya entrando a profundidad con Rolando Díaz Lobing, hablan que el mexicano va teniendo estas premisas histórico-culturales, que son de cierta manera, como hasta cierto punto, moralejas o, ¿cómo se llaman esta palabra? Proverbios que tiene justamente el mismo mexicano y que determinan justamente estas pautas de comportamiento. Hay un estudio muy interesante de Díaz, que pudo encontrar él tan solo en Ciudad de México, se llevó 10 años prácticamente analizando esto. Él pudo encontrar nada más 22 premisas culturales que van desde la creencia del machismo, de cómo debe de comportarse una mujer, la cuestión de los hijos, las creencias y todo. Entonces, de cierta manera, desde mi perspectiva es analizarlo desde la parte etnopsicológica, es decir, de la región, el estudio psicológico sobre una región como tal, cuáles son estas formas de pensar o normas que se van dando poco a poco dentro de la interacción de la sociedad. ¿Sí puede explicar esto? ¿Dudas por aquí? Adelante. Lo de la apropiación cultural, es verdad que quizás a veces te sientes ajeno al lugar en donde estás y vas a otro lugar y te sientes, como tú lo mencionas, vas agarrando o adoptando ciertos patrones de conducta que vas experimentando en esa sociedad. ¿Hasta qué punto puedes llegar a cambiar con la apropiación cultural? Ok, muy interesante. ¿Hasta qué grado se puede llegar a cambiar uno mismo? Exactamente. Puedes llegar a negar tu propia identidad cultural y sentirte que perteneces a otro lugar, o quizás te adaptas mejor a otro lugar. De cierta manera puede haber mucho esta cuestión de la adaptación, es decir, se puede uno adaptar justamente en base a las necesidades que ha tenido pues el mismo individuo de acuerdo pues a su contexto. Sin embargo, yo hablaba de este elemento de la apropiación cultural en un sentido en donde como personas sin conocer realmente el contexto cultural de una comunidad se la apropian en el sentido justamente de que
comienza a simular sin conocer cuál es el trasfondo. Entonces, lo que entiendo o lo que me menciona es lo que me menciona es que justamente sí hay elementos que en toda población, o mejor dicho, en cada individuo, no se siente identificado con los elementos culturales, hasta cierto punto está bien porque puede adoptar otros. Entonces, no es que exista ahora sí no sería una crisis de identidad, sino que de cierta manera sería como que esta parte de adopción de un nuevo rol, por decirlo de esta manera, de acuerdo pues a las necesidades que va generando el individuo, por decirlo de esta manera. Erikson mencionaba mucho sobre esta cuestión de la crisis de identidad, que se maneja mucho en el adolescente, pero no ha sido como tal trabajado o comprobado, sino que son estadios que llega a suceder todo individuo o momentos que de cierta manera pues son transitorios, o sea, llegan a ser parte del desarrollo del ser humano. O sea que te vas adaptando al lugar en donde estás. Así es. Cuando lo hablaba, bueno, lo explicaba desde la apropiación cultural, es de que son elementos individuos que se apropian, lo explotan, por decirlo de esta manera, a partir de un beneficio, sin realmente trabajar o conocer realmente cómo se van dando estas cuestiones culturales en cada población. Por ejemplo, hemos visto que en algunos lugares se explota la imagen, ¿no? Y recientemente se vio pues la cuestión, ¿cómo se llama?, del anuncio de Money Man, cuando están utilizando al volador, un evento que fue de Drag Queen, que es uno de los participantes se vistió justamente de volador. Entonces vemos que como de cierta manera hay personas que se apropian de ciertos elementos culturales sin conocer realmente cuál es la situación o cuál es el trasfondo, y en vez de justamente beneficiar a la población, pues es un beneficio. Él no era de aquí, de la región. Desconozco. Porque si tú vas a otro lugar y vas con la vestimenta, sería como reflejar tu identidad cultural. ¿Cómo? Si vas a otro lugar y vas con tu vestimenta autóctona, es representar tu identidad Sí, cultural. claro, si vas con esa cuestión de representarse. Sin embargo, digamos yo, que no soy, por decirlo, otomí, pero me empiezo a apropiar de esa cultura sin conocerla, entonces ya estaríamos diciendo de que ya es una apropiación cultural. Entonces, de cierta manera, es luego la situación que llega a suceder. Preguntas, comentarios. Bienvenidos. Gracias, adelante. Yo lo escucho. Gracias. Buenas tardes. Adelante, pueden pasar. Gracias. Íbamos con. Mientras los escucho. Ya íbamos finalizando con esta parte. Muy bien, ¿algún otro comentario o sugerencia o algo que pueda pues prácticamente aportar a esta plática o este coloquio? Más que nada es aportar. Tienes todo claro hacia los códigos culturales, igual eres de las primeras personas que he escuchado sobre esta definición, aunque partes desde el punto de la psicología organizacional. Esto le da un balance fuerte a tu ponencia, tanto determinarlo lo que sucede, la parte también de la psicología social, a final de cuentas las apropiaciones, la aculturación y como también la parte de que fortalece lo que es la identidad y de dónde parte también el punto de lo que son los pueblos originarios, que se determinan mucho entablando a lo que es ahorita en la actualidad la manifestación de lo que es Cumbre Tajín y todos los movimientos que se están generando en Papantla. Todo esto se va con una definición muy clara, a ver cuál es de una forma nosotros perteneciendo o siendo pertenecientes a la población o la ciudadanía, somos al final de cuentas de una forma un colectivo inconsciente, un colectivo que se va apropiando de todas formas desde su nacimiento, porque no se para. De hecho, al momento de que mencionas a Vygotsky, hay un reflejo de ello, ¿no? Entonces hay como de sus primeras, su primera crianza, nosotros de nuestra primera crianza, nos vamos apropiando de ello de una forma inconsciente y no nos separamos de esa cuestión de identidad, sino al contrario, al momento de ser adultos y tratar de darle un cierto valor, queda en equilibrio del balance de definirlo, o sea, de qué punto vamos a mermar ese conocimiento, si darle una definición clara de lo que se puede establecer de lo que son las identidades, o desde el otro punto de que sería como que la aculturación, sacar solamente los beneficios económicos a través de la lengua totonaca, a cuestiones de la vainilla, el tajín o los danzantes que comúnmente se está viendo en la actualidad. Veo que la exploración que haces
y que también lo has mencionado dentro de esta ponencia, de este diálogo, más que una charla, lo veo como un factor muy fuerte o muy venerable en el asunto de que estás aportando algo a la comunidad, sino lo que yo veo aquí es esto: ¿cómo podemos sustentar a través de tomar estos códigos culturales y llevarlos a la sociedad o para que la gente lo conozca? Porque esto es una investigación propia, lo has manifestado, igual son como que todo esto todavía no está algo viable en el sentido de que esté comprobado, simplemente tienes todos los meramente recopilaciones de informaciones que tú has traído, que has visto o has visualizado, has investigado, pero ¿cómo podemos acercarlo ahora a la comunidad para que ellos mismos tengan ese conocimiento de los códigos culturales y no caigan en lo que sea en el sentido de la aculturación, sino más bien tengan este sentido meramente de trascender lo que es ahora sí parte de nuestra cultura, parte de nuestros factores comunitarios o factores de la parte intelectual? Ok, mencionas algo muy interesante y es algo que en lo personal es como que algo que batallo constantemente, ¿no? De trabajar esta parte, lo digo así, lo denomino mucho de laboratorio de psicología, cómo trabajarlo ya con la población. Retomo esto o lo respondo con dos elementos. El primero es justamente primero sería hacer una investigación sobre estos elementos, ya no tanto códigos culturales, sino ya me atrevería a intentar trabajar o proponerlo desde las premisas sociohistórico-culturales, que Díaz lo menciona. De hecho, hay información muy interesante sobre eso, que determinan las pautas de comportamiento culturales. Entonces, estas premisas históricas culturales se pueden hasta cierto punto, ¿cómo es la palabra? No repetir, sino que se pueden trabajar, en este caso adaptándola aquí a Papantla. Un elemento muy interesante, digamos, que ha sido también en pocas investigaciones que se han dado en el Totonacapan, y justamente Vallejo, con la parte de las prácticas parentales, que son estas percepciones que tienen los adolescentes a través de la forma en que ellos perciben, adolescentes, cómo ha sido la crianza de sus papás, pero ha sido específicamente trabajada en Totonacas. Entonces, con ese elemento se puede decir, por decirlo de esta manera, tenemos hasta cierto punto una aproximación cultural de cómo son esas pautas, porque dentro de los cuestionarios que se manejaban o de la información que existe, es que los jóvenes, muy aparte de lo que son las prácticas parentales, van mostrando mucho las referencias culturales que tiene en este caso la población totonaca, que se observa mucho justamente que son los elementos de quienes deben de estar al cuidado de la familia, cuál es la participación de los hijos en la toma de decisiones, por qué la interacción de mujeres y varones se ve limitada o aumentada en otros casos. Entonces, desde esos dos enfoques o estas dos respuestas se puede de cierta manera como tener un análisis de qué es lo que sucede. Y una vez conociendo eso, sería poder reproducirlos, por decirlo de esta manera, y comenzar a hablar sobre estos temas a la población, llevando pláticas, llevando diálogos principalmente sobre estos temas. Obvio, pienso que no es tan sencillo como se ve, pero es un trabajo que se puede llegar a hacer poco a poco, mientras existan pues justamente los canales. Y sería ya tal vez algo ambicioso, sería romper con este paradigma que tenemos todavía aquí en Papantla entre los individuos, de que eso es justamente, dijeron por ahí, los egotecos, ¿no? Nada más mi trabajo, sino que es importante también darle espacio a otros elementos de trabajo de investigación. ¿Pude contestar? Sí, claro. Bueno, otra, no es pregunta, sino más bien es una felicitación por dado la ponencia o el diálogo que nos estás empleando a los que estamos presentes. Igual es una felicitación por parte de Cicuta de Oro, y también es algo que vas a encontrarte en camino, que también bueno, desde la perspectiva de reflexión y de análisis a lo que estás llevando a cabo el día de hoy, te darás cuenta y se verá también en su momento de la investigación, ya cuando sea sustentada, ya cuando tenga un recurso más de investigación o en el parte de entrar a campo, que este código cultural se va a extender. Ahorita fue como una triada de lo que aparentemente conocemos estando fuera de Papantla, que son el Tajín, los danzantes y lo que es la vainilla,
pero meramente los códigos culturales de Papantla van a ir ampliando cada vez más, tanto podría ser también la vestimenta, podría ser también la lengua totonaca, la región también de la costa, también la región también de los recursos naturales que tiene, entonces se va a ir ampliando, y esto también nos deja como una pauta para los que nos están viendo o los que nos están acompañando el día de hoy, que cada región, cada población y cada estado también tiene sus códigos culturales, y creo que como parte iniciativa o parte de dar este recurso para Papantla en definición intelectual, nos va a dar una pauta más para comprenderlo, ahora sí, tanto para la exploración de llevarlo a escuelas, universidades, hasta también a los diálogos con los talleristas, ya que ellos son los que más sustraen esta parte de simbología en las costuras o ventas que tienen, al igual al campo del área de los artistas, que son más que representan en sus obras plásticas, y algunos quedan en esa parte vacía o ausente de la definición. Y creo que en este sería el sentido de darle una respuesta a lo que estamos viendo ahorita, en vez de que sea una fuga de intelectuales en que estamos en este principio, bueno, ya casi iniciando la cuarta parte del siglo XXI, sería una gran definición para entrar al resto de lo que nos parte, ¿no? Parte de lo que pueda definir en estos diálogos que está llevando el Museo Teodoro Cano, y no solamente quedarse en estos espacios cerrados o en estos espacios virtuales, sino que ya se empieza a explorar en otros campos. Entonces, de mi parte sería una felicitación. Muchísimas gracias. Y bueno, ya agregando para ir finalizando este proceso, que de cierta manera siempre para mí va a ser esta parte de, o sea, no solamente trabajar en el escritorio, sino también trabajar en la cuestión de campo, porque justamente me remonta mucho a esta situación de los elementos de la psicología latinoamericana que se pusieron trabajando, y que de cierta manera hay una influencia cerca sobre esto, ¿no? Entonces, para mí es hacer más investigaciones de la región y no tanta promoción, digamos, negativa, por decirlo de esta manera. Entonces, eso es como que un parteaguas para mí, de ahora indagar yo desde mi perspectiva como psicólogo, por decirlo de esta manera, cómo lo estoy percibiendo, ¿no? Porque hay elementos muy interesantes. O sea, estos códigos culturales pertenecen justamente a la parte del siglo XX, ya estamos en el siglo XXI, ya prácticamente estamos en una situación posmoderna y ya son otros elementos. Entonces es interesante analizar cómo esta cuestión posmoderna va también generando un impacto pues en las generaciones que van justamente naciendo. Algo que me llama la atención, y es que trabajo con chamacos con alumnos de preparatoria, ellos mismos tienen sus propios códigos. O sea, son de Poza Rica, presentan sus demás elementos, pero tienen sus propios códigos de habla, de discurso, de identificación. Y ahorita estamos en esta brecha en que se están comenzando a influenciar nuevos códigos de representación de género. Ya no solamente basta el femenino o el masculino, ya hablamos que existen los subgéneros. Entonces es una adaptación que se va haciendo y que de cierta manera no puede ser algo estático, sino tiene que estar constantemente en movimiento. Entonces una perspectiva desde el punto de vista psicológico y en este caso cultural, que van a ser elementos que siempre van a estar en constante cambio, por decirlo de esta manera. Lo que hoy puede ser, digamos, estudiado dentro de 10 años, 20 años, ya va a ser prácticamente obsoleto. Entonces se necesita estar constantemente en en esta actualización, por decirlo de esta manera. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Bueno, pues muchísimas gracias. En verdad me dio gusto que vinieran, que asistieran. Es un tema que en lo personal a mí me gusta mucho y necesito trabajarlo más, porque es algo que se queda justamente no solamente para clases, sino que se debe de profundizar en esto. Entonces, muchísimas gracias al IBEC, al director Eric Ali, director del Centro Cultural Teodoro Cano, por darnos el espacio, por brindarme la oportunidad. Muchísimas gracias. También a los que nos están viendo en Cicuta de Oro, muchísimas gracias, y pues gracias por venir. Gracias por todo.